Les voy a invitar a que leamos una porción de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar Job capítulo 8, por favor. Job capítulo número 8. Son unos consejos que doy. Job capítulo 8 y el verso número 7. Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. ¿Verdad que así dice? Tu postrer estado será grande. Muy o dice grande. Muy grande. O dice será muy grande. Entonces ya oramos y bueno, yo quiero dejarles la inquietud, la reflexión, invitarlos a pensar en lo que acabamos de leer en este pasaje. Son muy pocas palabras las que leemos aquí en este pasaje, pero con un significado y un contenido y un trasfondo muy, como dice ahí, muy grande. Y yo estaba mirando acá, entonces, con base en ese pasaje, estaba pensando que Dios siempre en un comienzo nos invita a mirar las cosas desde esa perspectiva de que Él usa cosas pequeñas, situaciones pequeñas, momentos pequeños, circunstancias pequeñas, para hacer cosas no grandes, sino muy grandes. Y todo lo que tiene que ver con la expansión del reino comenzó así, en una escala aparentemente, ¿sí? Pequeña. Y yo diría muy pequeña, porque si usted lee la Biblia en Marcos capítulo 4, y le invito para que lo hagamos, por favor, se da cuenta que habla de el grano de mostaza. Y dice, hablando del grano de mostaza, en esa analogía que el Señor nos presenta del reino de Dios, entonces Él dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, no dice que es pequeña. Mire que entonces se va a lo más pequeño y parte de lo más pequeño y termina no en lo grande, sino en lo más grande. Entonces miremos cómo esas escalas proporcionalmente están dimensionadas, ¿sí? Entonces no va de lo pequeño, porque aunque allá en Job leímos, aquí en este pasaje, aunque tu principio haya sido pequeño, pero realmente por lo que dice al final nos damos cuenta que lo que ha querido decir realmente es que aunque el principio de tu negocio haya sido muy pequeño, porque luego tenemos una cantidad de textos, de ejemplos, de referencias que el Señor nos da por la palabra, donde nos indica y nos da para pensar que realmente lo que se quiso decir en Job es un negocio muy pequeño. Y aquí yo lo estoy uniendo como si fuera un paralelo con Marcos capítulo 4, cuando habla de esa semilla que es sembrada, que no dice que es pequeña, sino que dice que es la más pequeña. Y tampoco dice que cuando se siembra es como la más pequeña, no, sino que lo dice directamente. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? O entre las cosas que quiero llegar en esta noche con la ayuda del Señor. No esperes que sucedan grandes cosas o que se den grandes cosas o que se den grandes posibilidades en un comienzo para tú hacer el trabajo que el Señor te ha encargado. No, es que esto tan pequeño, no, es que esto es aquí es muy pobre.
No, es que esto es insignificante. No, es que esto es un yermo. Un yermo, como dice Isaías 35. ¿Usted sabe qué es un yermo? Un yermo, según la de su definición, es un terreno improductivo, seco. Como coloquialmente decimos, no, eso es un peladero. Como diciendo, eso no produce nada, eso es perder el dinero, el tiempo, el esfuerzo que se haga, todo se pierde porque eso no produce. Entonces no se puede menospreciar el yermo, porque en circunstancias racionales, normales, de lo que es la vida y las situaciones que se dan en la vida, pues un yermo siempre será un yermo. Pero si Dios pone sus ojos en ese terreno improductivo, ese terreno florecerá. Y es lo que él dice acá en Isaías. Precisamente lo menciona y lo quiero leer en esta noche. Se alegrarán el desierto y la soledad. El desierto, una tierra árida, seca, estéril, donde solo hay arena caliente y un sol y un calor abrasador, donde el sol tuesta la piel y donde no hay una gota de agua para hidratarse, ni una pequeña sombra, no la hay donde refugiarse del intenso calor, donde hay una soledad, dice aquí, se alegrará en el desierto y la soledad de ese desierto, y el yermo se gozará, la tierra improductiva, ese terreno seco, muerto, árido, estéril, improductivo. Dice que entonces se gozará y florecerá como la rosa. Y no florecerá de cualquier manera. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. ¿Quién? El desierto, el yermo seco, muerto, que no prometía nada, que a la vista de pronto de los incrédulos no era una buena inversión, no estaba bien invertir ahí. Todo lo que se le metiera a eso era perdido. Eso sí era un gasto inútil, era un gasto que no valía la pena y era un derroche y un desperdicio de fuerzas, de dinero y de tiempo, porque eso es tan mínimo, tan poca cosa, que todo lo que siembre ahí nace muerto, o no, es que ni nace, ni siquiera nace. Nunca va a germinar y nunca va a producir, y todo lo que se haga va a ser pérdida. Pero no olvidemos, evangelistas del reino, grandes misioneros, grandes hombres de Dios, no olvidemos que aquí en el reino de Dios, como el Señor dice, las cosas son distintas. Y él mismo lo dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Es como la semilla de mostaza, que cuando se siembra es el negocio más pequeño. Haciendo yo alusión a Job también. Es lo más pequeño, lo menos prometedor que puede haber. Ningún inversionista, ningún capitalista invertiría, daría su inversión en la obra de Dios. Alabanzas a Jesús. Los hombres ambiciosos de este mundo, los hombres llenos de avaricia, no meterían media moneda en el reino de Dios. Y eso éramos usted y yo, ese desierto, invadidos y agobiados por la soledad, por la tristeza, y en una vida improductiva, seca, muerta. Pero hay un anuncio del cielo. Por eso yo siempre digo en mis charlas, en mis conferencias,
en mis predicaciones. Sírvale a Dios creyéndole a Dios. No pretenda servirle a Dios creyéndole a las circunstancias. Sírvale a Dios a pesar de las circunstancias. Sírvale a Dios aunque el negocio se vea en un comienzo a ojos, obviamente, ¿no?, de lo que son los técnicos en economía, de lo que son los técnicos en empresas, de lo que es el concepto de los grandes inversionistas y cómo ven los negocios, los hombres de esta tierra, ambiciosos, sin fe en Dios. Sírvale a Dios, creyéndole a Dios, no pretenda. Vea, yo quiero que usted anote esa palabra, si puede, completa, así como la estoy diciendo. No pretenda servirle a Dios creyéndole a las circunstancias, porque si usted lo hace, el fracaso ya está asegurado. Pero si usted le sirve a Dios creyéndole a Dios a pesar de las circunstancias, la victoria está asegurada. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que esto quería yo transmitirles. No quiero demorarme mucho. No quiero ocuparles mucho tiempo. Que la red que ya está lista sea lanzada, porque hay peces que necesitan ser salvados para el reino. Y en Eclesiastés capítulo 9 y el verso 10, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el autor al libro de Eclesiastés? Alabanzas al nombre de Jesús. Mire ese consejo que nos dan. Todo lo que viniere a la mano para hacer, no lo menosprecies. Eso es lo que nos está diciendo Eclesiastés 9:10. Todo lo que viniere, lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No te pongas, no, que vamos a ver si esto se ve bien y si esto se ve no. No, hermano. Cuando se trata de salvar almas, Dios se de todos los medios inimaginables, cosas que ni usted siquiera había pensado en ellas, cosas sutiles, cosas sencillas, cosas que no tienen que ser tan extremadamente, tan exageradamente estructuradas y enredadas. Dios es muy sencillo para obrar. Y Él no necesita una gran provisión para alimentar a 15 o 20 mil personas. Con una simple, pequeña provisión, un muchacho que llevó, ¿cómo es que lo que llevan los muchachos a la escuela? Lo que llevan, una lonchera. Una loncherita, por ahí le escuché esa palabra a alguien esta semana. Un muchacho que llevó su lonchera, era su loncherita. Alabanzas a Jesús. Pero sus discípulos le dijeron: Señor, 200 denarios no alcanzaría para darle de comer a toda esta gente. Eso era el sueldo de 6 meses. De 6 meses y un poco más, casi 7 meses. Pero no, esto no alcanzaría. Pero Dios quería enseñar a ellos a quitar sus ojos de lo material, de lo prometedor, de lo grande, de lo llamativo a los ojos, a la vista. Porque el ser humano mide las cosas, la importancia y la grandeza es por eso. Lo llamativo, lo aparente, lo grande, lo desproporcionado. Sírvale a Dios creyéndole a Dios.
Y Dios dijo, tráigame en esa pequeña lonchera 5 panes, 2 peces. Ese muchacho llevó para la mañana, para el mediodía y para la tarde, seguro. Seguro dijo, yo me como un pez mediodía y ya por la tarde me como el otro pez. Si acaso le daré a alguien por ahí un pedacito, pero que nadie ni siquiera se vaya a dar cuenta que yo traje esto. Y ellos dijeron, mire la forma como ellos se expresaron. ¿Mas qué es esto? Para tanta gente. ¿Mas qué es esa semilla de mostaza que no es pequeña, sino la más pequeña? Pero hay un secreto y hay una clave. Y es que dice, pero después de sembrada, o sea, si no la siembras, seguirá siendo la más pequeña. Pero cuando tú la siembras, deja de ser la más pequeña. Porque Dios le da el milagro. ¿Sabes cómo se llama ese milagro? Cuando tú la siembras, Dios está esperando que tú la siembres para Él hacer un milagro que tiene nombre celestial. ¿Sabes cómo se llama? Crecimiento. Tú haces tu parte, que es la parte, y perdona, te lo voy a decir, la parte más pequeña nos la dejó a nosotros. Y Él hace la parte no grande, sino la más grande. Quiera Dios que estas palabras te ayuden a entender mucho más, a tener un espectro en la visión mucho más amplio. Cuando tú le sirves a Dios, creyéndole a Dios, la victoria está asegurada. Cuando tú pretendes servirle a Dios creyéndole a las circunstancias, el fracaso está asegurado. Siempre tendrás que estar repitiendo las palabras de aquellos discípulos que apenas estaban en esta etapa también de formación, aprendiendo, cayéndose, levantándose, equivocándose, y el Señor corrigiéndoles. Siempre estará repitiendo lo mismo de ellos. Mas, ¿qué es esto? ¿Qué es esto para tanta gente? Y siempre estarás midiendo las cosas por la apariencia, por el tamaño de ellas, por la naturaleza de ellas. Y tendrás siempre vas a estar, nunca te olvides lo que te voy a decir. Siempre se te va a ver por ahí con 1 metro, digámoslo así, con una cinta métrica, midiendo todo. No, esto no alcanza, no, esto es muy poquito, no, esto no, en cambio no, esto es muy grande. No olvides que hubo un profeta que fue enviado por Dios para ungir al futuro rey de Israel. Y cuando él tuvo ante sus ojos a Eliab, dijo, ciertamente, aquí está el ungido de Jehová. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grandote. La más pequeña se convierte en la más grande. Oramos. Soberano Jesús, te damos gracias, Padre Celestial,
por estos momentos especiales, bonitos, hermosos, momentos de gloria que nos regalas. Gracias por esa palabra siempre viva, siempre edificante, enriquecedora, que nos fortalece, que nos alumbra el entendimiento. Gracias, Señor, por el Distrito 1, sus pastores, todos los miembros de las congregaciones. Bendice a estos preciosos directivos, te lo ruego. Bendice a este comité comprometido. Ayúdalos y bendice este programa de campañas y de formación y capacitación. Te lo ruego, Jesús, en tu nombre. Amén. Dios me los bendiga.